El Nevado del Ruiz es un volcán que ha marcado la historia de Colombia. A raíz de la tragedia de Armero en 1985, que dejó cerca de 25.000 personas fallecidas, el Servicio Geológico Colombiano empezó un monitoreo frecuente para detectar cualquier cambio. Es por eso que cualquier situación anormal es rápidamente identificada como lo que ha venido sucediendo con la actividad sísmica desde el pasado 24 de marzo, siendo el 29 de marzo el día con mayor número de sismos diarios registrados desde que su actividad sísmica empezó a monitorearse en 1985. Ante el aumento de la probabilidad de erupción se declaró la alerta naranja. ¿Pero qué significa esta alerta? Hablamos sobre ello con el geólogo adscrito al Grupo de Investigación en Estratigrafía y Vulcanología de la Universidad de Caldas, Jonathan Ortiz. El viernes pasado, pues nos despertamos con el boletín extraordinario del Servicio Geológico Colombiano, donde nos manifiesta que el nivel de actividad cambia de amarillo o 3 a naranja o 2. Y este lo que traduce es que existe una alta probabilidad de que en términos de días o semanas pudiese existir una erupción. Sin embargo, es muy importante dejar en claro que los fenómenos naturales son impredecibles y de esta manera el volcán también pudiese regresar a ese nivel 3 o amarillo si su actividad sísmica empieza a descender o, por el contrario, aumenta progresivamente a un nivel rojo o 1, el cual es una erupción inminente. Jonathan, el Nevado del Ruiz tiene una gran actividad sísmica desde hace aproximadamente 10 años, pero en términos recientes, ¿cuándo aumentó esta actividad en el volcán? El volcán Nevado del Ruiz es uno de los volcanes más activos que tiene el país. Eh, Realmente desde 1985, que se dio, digamos, la gran erupción que todos conocemos, se viene haciendo un monitoreo un poco más riguroso de los parámetros del volcán, entre ellos la sismicidad. Durante casi o más de una década eh, estuvo en nivel de actividad 3 o amarillo, lo que traduce a cambios en el comportamiento del volcán. Eso indica que es un volcán activo, que es un volcán que con frecuencia, digamos, experimenta, por ejemplo, eh, erupciones menores, como por ejemplo, saca, digamos, ceniza y demás, pero en los últimos días ha experimentado una sismicidad anómala con respecto a lo que se ha, digamos, evidenciado desde 1985. Y es que esa sismicidad se ha vuelto más recurrente, más frecuente y más somera. Y cuando me refiero a más somera, es que las profundidades a las cuales se encuentran en este momento los sismos oscilan en profundidades entre los 2 a los 5 kilómetros. Hemos visto cómo estos días han circulado cadenas de WhatsApp y videos que alertaban de una erupción inminente. Y el Servicio Geológico Colombiano, Jonathan, tuvo que salir a desmentir estas informaciones. Háblanos de los canales de información fiables y oficiales. Lo primero es que la gente, la ciudadanía, entienda que existen unas fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales en Colombia son el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental. En conjunto conforman lo que es el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo y son las únicas fuentes, digamos, fiables. No nos podemos dejar llevar por las cadenas de WhatsApp, por los videos que salen en Facebook a veces diciendo que ya está haciendo erupción incluso, porque pues realmente generamos un pánico masivo y ese pánico masivo a veces nos cuesta más vidas que el mismo fenómeno en sí. La gente sale muy asustada y pues, choca sus carros unos con otros y demás, se genera, digamos, un pánico masivo. Hay que también tener en cuenta algo que es muy importante, y es que el Servicio Geológico Colombiano es la entidad oficial encargada de vigilar y monitorear los volcanes en Colombia y lo hacen 24/7. Ellos lo que hacen es emitir niveles de actividad. Acá hay que tener en cuenta eso. Los niveles de actividad son diferentes a las alertas, ¿sí? El Servicio Geológico Colombiano emite un nivel de actividad y a partir de ese nivel de actividad, los consejos departamentales de gestión del riesgo de desastres evalúan si aumentan o no su alerta, ¿sí?
generalmente, digamos, son proporcionales. Es decir, el Servicio Geológico Colombiano dice, estamos en nivel de actividad naranja y el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres dice, entramos en alerta naranja. Pero hay que tener en cuenta que son dos cosas diferentes. El Servicio Geológico Colombiano solamente, digamos, establece niveles de actividad. También, por ejemplo, el departamento del Tolima hoy tiene alerta roja hospitalaria y a veces eso se confunde y se piensa que es que ya empezó la alerta o el nivel de actividad rojo en el volcán Nevado del Ruiz y no es así. Y Jonathan, ¿cómo está organizada la gestión del riesgo ante una posible erupción? Departamento del Tolima tiene una historia triste y lamentable que recordar frente al volcán Nevado del Ruiz. Y creo que ha sido uno de los episodios que ha marcado no solamente al departamento, sino la nación e incluso eso sobrepasó las fronteras en el mundo y fue un 13 de noviembre de 1985 cuando es la última gran erupción, digamos, recordada del volcán Nevado del Ruiz y dejó un saldo de un poco más de 20.000 personas muertas. Desde ese tiempo, paradójicamente, uno pensaría que el departamento del Tolima empieza a consolidarse quizás como uno de los departamentos pioneros en temas de gestión del riesgo, porque acá tenemos que hablar de lecciones aprendidas. Y en la práctica, la lección no está aprendida, ¿sí? Eh, en el 2012 el Estado colombiano saca una ley que es la Ley 1523. Y la Ley 1523 habla sobre la gestión del riesgo de desastres y dice que la gestión del riesgo es un proceso social. Y cuando inicia diciendo que es un proceso social, quiere decir que es un proceso que se construye con la comunidad, con la gente, que más que una gobernabilidad, se convierte en una gobernanza y que además de eso tiene unos parámetros fundamentales, que son el conocimiento y la prevención. El conocimiento ha avanzado mucho en diferentes partes del país para poder entender cómo es la dinámica de estos fenómenos naturales. Sin embargo, en términos de prevención, no se ha hecho lo que debería hacerse. Es decir, acá en el departamento nos volvimos totalmente reactivos. Es decir, si el volcán Nevado del Ruiz aumenta su nivel de actividad, miramos a ver cómo están las rutas de evacuación, cuando esas son cosas que se deben hacer antes de, porque a veces en estos fenómenos naturales no te dan ni siquiera tiempo de revisar todos esos aspectos. Y creo que son cosas que de verdad se tienen que trabajar desde el departamento, que se deben consolidar, porque hay algo que nos han dicho y es que los desastres son naturales. Cada que ocurre una tragedia, dice el desastre natural que acabó con la vida de esos. Y esa frase no existe, es decir, los desastres naturales no existen. Esa frase lo único que hace es opacar o invisibilizar la acción del Estado, porque el Estado en este caso es garante de que ese desastre no suceda. ¿Sí? Entonces, en este momento, por ejemplo, nuevamente volvemos a cuestionarnos porque hace unos pocos meses nos cuestionábamos respecto al volcán Cerro Machín. Hoy en día nos toca nuevamente cuestionarnos de cómo están las rutas de evacuación de los municipios expuestos ante la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Y nos encontramos con que las rutas de evacuación están en un deficiente estado. Y la verdad es que el departamento, a través del gobierno, pues, departamental, se escuda en el hecho de que hay una ola invernal y que por eso esas vías o esas rutas de evacuación no pueden, digamos, estar en condiciones óptimas. Y me parece a mí que eso no puede ser dentro de, digamos, un gobierno serio, porque el mantenimiento de esas rutas de evacuación tienen que estar todo el tiempo en buen estado, porque es que acá estamos hablando de la preservación de la vida, que es un tema muy importante. Estamos hablando de seres humanos, de vidas, animales, humanas que están allí expuestas, de personas que están de pronto en condiciones de discapacidad, de personas de la tercera edad, que no van a pasar por un lodazal. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar como Estado la vida de esas personas? Eso se debe hacer mediante la prevención,
Mira, incluso yo hablaba en horas de la mañana con una persona que se encuentra en uno de los municipios expuestos y él me decía, incluso acá la cobertura en materia de telecomunicaciones es muy complicada. Quiere decir entonces, ¿yo cómo hago para comunicarme? ¿Sí? Y las alarmas están dañadas, ¿sí? Entonces, venga, uno dice ahí, ¿qué es lo que está pasando? No aprendimos, o sea, no aprendimos. Tanto tiempo ya ha pasado desde esa tragedia de Armero y a hoy que nos encontramos frente a tal vez un fenómeno similar, pues resulta que no aprendimos, que estamos en las mismas y que no hemos hecho mucho en materia de prevención. Este tema de la gestión de riesgo es muy importante porque sobre la prevención y el conocimiento se basa el salvar vidas. ¿Cómo es la activación de estos protocolos y qué cambios hay en el departamento desde que se lanza esta alerta naranja? Los protocolos se activan de manera automática, pero más que cualquier otra cosa es un formalismo, ¿sí? Es decir, responden al simple y mero hecho de decir aumentó el nivel de actividad, a- activemos nuestros protocolos. Mira, hay algo que se llaman los planes municipales de gestión del riesgo de desastres y eso es un documento guía en el cual, digamos, se planea el municipio en torno a qué fenómenos pueden incidir en la gestión del riesgo, es decir, a qué nos encontramos expuestos y se va, digamos, actualizando. Se sugiere que sea año a año, sin embargo, digamos, dentro de la ley exime que sea una obligatoriedad que sea año a año, pero entonces nos hemos encontrado que muchos municipios del departamento del Tolima tienen esos planes municipales de gestión de riesgo de desastres del año 2011, 2010, 2012, ¿sí? Incluso yo fui a un debate de control político a exponer este tipo de situaciones y pasada una pandemia, ¿sí? Una pandemia en el año 2020 que incluso aumenta nuestra capacidad hospitalaria. Hay una cantidad de cambios que ameritan que ese plan municipal de gestión de riesgo se actualice. Definitivamente no hay voluntad política. No hay voluntad política porque la simple respuesta que se nos da es que la ley no los obliga a actualizarlos año a año, entonces que ellos consideran no prudente la actualización. Otra cosa que también es muy importante es que tú ves que sale, por ejemplo, a las entrevistas las personas de la defensa civil, el cuerpo voluntario de bomberos, diciendo que están listos, que están preparados. Pero también hay algo que se llama la estrategia municipal de respuesta a la emergencia. Y eso lo que traduce es cómo responde el municipio ante una emergencia, no cómo responde la defensa civil, no cómo responde el cuerpo voluntario de bomberos, que de todas maneras yo me encuentro, por lo menos, o de mi parte, hay una gran admiración por la labor que desempeñan, pero esto no es cargarle a ellos esas responsabilidades. Esa estrategia municipal de respuesta a la emergencia nace en el saber cómo el conjunto de ciudadanos respondemos ante cualquier tipo de fenómeno, ¿sí? No para que después estén sacando simplemente los muertos. Entonces, encontramos que eso también está supremamente desactualizado. Cuando tú tienes esas vías desactualizadas, pues realmente si ellas son las rutas para saber qué hacer, pues estamos fregados, ¿sí? Porque no están esas rutas del qué hacer. Acá nosotros, en el tema del volcán Cerro Machín, por ejemplo, les pedimos mucho las rutas de evacuación, ¿sí? Ellos, por la presión que existe en ese momento, el volcán Cerro Machín empezó a hacer, digamos, noticia en el panorama nacional. Entonces eso ejerce una presión en la gobernabilidad del municipio y el departamento. Sacaron unas rutas de evacuación y yo después me di cuenta que eran unas rutas que estaban en el 2012 y lo que hicieron fue pintarlas. O sea, en el 2012 seguramente la capacidad en materia tecnológica y demás y de software no era pues la mejor, era un planito ahí muy escaneadito, a blanco y negro y demás. Entonces lo que hicieron fue colorearlo y sacarlas y decir que actualizaron las rutas de evacuación. Esto es algo sin precedentes, es algo que realmente irrespeta a la ciudadanía
Y en el volcán Nevado del Ruiz está pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Ellos tienen la obligación de empezar a decir que se está actuando, ¿sí? Acá incluso en el departamento de Tolima se dice que es el gobierno del hacer. Y acá siempre nos hemos preguntado qué tal que no hicieran, ¿sí? Porque pues realmente ha sido todo muy reactivo, ha sido todo de improvisar, ¿sí? De ir al territorio, de simplemente ponernos unas botas de caucho y que el gobernador vaya y le tome las fotos con las botas de caucho en el lodo y estamos en el territorio ocupando a la gente. Esto no se maneja de esta manera, ¿sí? Acá las vías se salvan desde mucho antes que la situación ocurra. Para ir cerrando la entrevista, Jonathan, algo que se debe tener muy presente, como bien has contado, es la prevención. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas desde sus propios hogares para estar prevenidos y adelantarse a los acontecimientos? Primero es entender si nuestro lugar en el que estamos, a qué tipo de fenómeno o a qué producto mejor de la erupción estamos expuestos. ¿Y con esto a qué voy? El volcán Nevado del Ruiz, por ejemplo, es un volcán nevado, es decir, que tiene un casquete glacial. Entonces, cuando existe una erupción en curso, ese glacial se derrite parcialmente y se mezcla con la lava que sale y se va canalizando por los drenajes que nacen en esa periferia y así se forman las avalanchas o los lahares, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar si nuestra zona, por ejemplo, es una zona expuesta ante un lahar, porque si es una zona expuesta ante un lahar o una avalancha, lo que debemos hacer es irnos de ahí, ¿sí? Básicamente tenemos que irnos de ese lugar porque no es un lugar seguro bajo ninguna circunstancia. Cuando nuestro sitio no está expuesto a una avalancha o lahar, sino por ejemplo a la emisión de ceniza, tenemos que tener en cuenta que pues debemos cuidar vías respiratorias, nariz y boca, ¿sí? Tapabocas, un paño húmedo, debemos cerrar las ventanas o cualquier tipo, digamos, de orificio por donde pueda entrar ceniza, ¿sí? Que es supremamente, digamos, importante. Y debemos tener nuestra mochilita, ¿sí? O nuestro kit de emergencias, que básicamente tiene que tener un pito, una linterna, un kit de primeros auxilios, ¿sí? Eso en esencia es, digamos, lo que tenemos que tener. Un radio también, por ejemplo, de los de pilas, porque a veces si no tenemos una buena cobertura y necesitamos estar informados de qué es lo que está pasando, pues un radio de pilas nos serviría mucho. Entonces, esos son más o menos los tips. Sin embargo, acá, digamos, quiero resaltar que una de las cosas más preocupantes de los productos de la erupción del volcán Nevado del Ruiz son el tema de los lahares y avalanchas, ¿sí? Eh, Hay otros temas dentro de la gestión del riesgo que puede ocasionar, digamos, indirectamente repercusiones a ciertos municipios y es que la caída de ceniza, así no nos afecte las vías respiratorias, puede afectar los afluentes, es decir, de cierta manera los puede contaminar y el agua potable, digamos, del municipio, cualquiera que sea, pues se va a ver muy afectada. Entonces, de pronto sí también sería muy bueno tener algo así como reservorios de agua, ¿sí? Porque muy seguramente esa agua, pues, va a tener, digamos, muchos sulfuros y no va a ser tan potable o puede simplemente la administración de ese municipio quitarnos el agua por unos días mientras el tema pasa. Hay que tener también claro pues que la erupción de un volcán no dura unos minutos, unas horas, sino que puede durar días o incluso semanas. Jonathan, muchísimas gracias por estar en Última Hora y explicarnos mucho más sobre lo que ocurre con el Nevado del Ruiz. No, sin lugar a duda, muchas gracias a ti, de verdad, a todo tu equipo también. Les agradezco mucho por estos espacios. De nuevo, son espacios realmente de conocimiento, son espacios en los que debemos transmitirle a la sociedad lo que está pasando. Y además creo que el conocimiento es para todos y es también, digamos, nuestra obligación desde la profesión que la ciudadanía, digamos, lo entienda y no irnos tanto al tecnicismo, sino también a las palabras que realmente la comunidad pueda atender y entender de mejor manera.
Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, como siempre, con más información de interés nacional e internacional.